En nuestro anterior video vimos el por qué deberíamos interesarnos en el camino espiritual. Vimos que en nuestra realidad existe mucho sufrimiento y que nadie se salva de este, pero existe la aparente excepción de aquellas personas llamadas iluminadas, aquellas personas que logran alcanzar el objetivo del camino espiritual, que descubrieron su verdadera naturaleza divina, que descubrieron a Dios. Y podemos ver en las vidas de las grandes personalidades en el sendero espiritual que por más de que esas personas tuvieron que pasar por muchas dificultades, por dentro tenían una dicha y paz que todos quisiéramos tener. Lo podemos ver en las vidas de Sri Ramana Maharshi, de Swami Vivekananda, de Buddha, de Sri Ramakrishna y más. Al ver estos casos, se nos viene a la cabeza algunas preguntas como: ¿solo este tipo de personas pueden alcanzar la iluminación? ¿Es algo que las personas, entre comillas, normales, también podemos alcanzar? ¿Vale la pena hacer un esfuerzo con las prácticas espirituales para soñar en lograr este gran objetivo? Y la respuesta es que sí. La mejor respuesta a estas preguntas la tiene nada más y nada menos que Shri Krishna en el Bhagavad Gita, en el capítulo 6, desde el verso 40 al 43, cuando Arjuna, su amigo y discípulo, le pregunta: ¿qué pasa con las personas que hacen progreso en yoga, pero que no logran alcanzar el objetivo supremo en esta vida? ¿Lo pierden todo? Y Krishna le responde: ni en este mundo ni en el siguiente existe destrucción para él, ya que el hacedor de bien, oh hijo mío, nunca padece. Habiendo llegado a los mundos de los correctos y habiendo vivido y disfrutado allí por incontables años, aquel que cayó del camino del yoga renace en la casa de una familia pura y próspera, o nace en la familia de yogis sabios. Un nacimiento así es realmente muy difícil de obtener en este mundo. En este nacimiento recupera el conocimiento que adquirió en su cuerpo anterior e intenta, con aún más esfuerzo que antes, obtener la perfección. En resumen, Krishna nos explica que no existe esfuerzo que sea desperdiciado. Es más, para aquellos que hacen esfuerzo en el camino espiritual, sin lograr el objetivo de la iluminación, por haber hecho ese esfuerzo y haber vivido vidas dignas, obtienen un mérito que los lleva, después de la muerte, a planos celestiales, donde vivirán incontables años y disfrutarán placeres celestiales. Y no solo eso, sino que también, cuando su mérito en estos planos se acabe y tengan que volver a reencarnar, reencarnarán en una familia buena, donde podrán proseguir con su progreso espiritual, hasta que eventualmente lleguen a la iluminación. Dicho todo esto, podemos explicar en qué consiste el hacer progreso en el camino espiritual. En pocas palabras, esto consiste en hacer prácticas que nos acerquen a lo divino, a lo eterno, y que nos alejen de lo irreal, de lo impermanente. Dentro del hinduismo existen los 4 yogas, los 4 senderos principales que nos llevan a la iluminación. Cada uno de estos senderos tiene sus respectivas prácticas y podemos ver que casi todas las religiones del mundo comparten de alguna manera u otra este tipo de prácticas para acercarnos a lo divino. Por más de que Dios o Brahman sea uno y absoluto, podemos tener diferentes maneras de acercarnos a esa divinidad, dependiendo de nuestro temperamento y personalidad. Para aquellos que son más devocionales y tienen una perspectiva dual con respecto a lo divino, las prácticas devocionales del Bhakti Yoga son las más recomendadas. Estas prácticas consisten en, primero que nada, tener una relación personal establecida con Dios. Puede ser que nosotros veamos a Dios como nuestro amigo, como nuestra madre, como nuestro padre, como nuestro maestro, etc. Una que tengamos establecida esa relación, tenemos que hacerla la más íntima posible. Acá viene muy útil la oración, la repetición de algún mantra, el pensar constantemente en su forma, el hablarle en nuestro día a día, cantarle. Si tenemos la posibilidad, podemos hacer un pequeño santuario con su imagen y meditar y rezar enfrente de esta imagen, ofrecerle flores, comida y más.
Estas prácticas son sumamente útiles para hacer progreso en el camino espiritual. Esto hace que nuestra mente se purifique y que estemos constantemente en contacto con lo divino. Por otro lado, tenemos a las prácticas del Karma Yoga, que pueden ser descritas de una manera muy simple. Es prácticamente ofrecer los frutos de nuestro trabajo a Dios. Cualquier trabajo que realicemos, se lo ofrecemos a Dios. Podemos decir algo así: Dios, tú eres mi maestro, yo soy tu instrumento. Yo hago lo que tú me haces hacer. Esta práctica es sumamente útil para ir erradicando al ego, que juega un rol fundamental para llegar a la iluminación. También, para aquellos que son más contemplativos y se interesan más por el control de la mente, tenemos las prácticas de Raja Yoga, de la meditación. Idealmente, todos deberíamos meditar 2 veces al día. Lo importante en la meditación es concentrar a la mente. Puede ser concentrarla pensando en nuestra deidad elegida, o en Om, o en algún otro mantra. También puede ser pensando en algún objeto sutil, como una llama de fuego en el corazón. La práctica de meditación nos ayudará mucho para eventualmente poder percibir a nuestra verdadera naturaleza divina, que se encuentra dentro de nosotros mismos. Pero, debido a las fluctuaciones mentales descontroladas que aparecen en la mente, no podemos percibir a esa divinidad. Y por último, están las prácticas del Jnana Yoga, del camino del conocimiento, que consisten en Shravana, Manana y Nididhyasana, es decir, estudiar y escuchar las enseñanzas espirituales. En este caso específico, las enseñanzas de los Upanishads. En contemplar lo que estudiamos hasta entenderlo y meditar sobre lo que entendimos, hasta que se haga una realidad para nosotros. En otras palabras, es el estudio de las enseñanzas del alma, del Atman, de Brahman, que las podemos encontrar en los Upanishads, en el Bhagavad Gita, como también en otros textos como en el Aparokshanubhuti o en el Ashtavakra Gita. El camino del conocimiento es especial porque, según muchos, es el único camino directo a la iluminación, ya que se cree que la causa de nuestro sufrimiento se debe a la ignorancia de nuestra verdadera naturaleza. Y lo único que puede solucionar el problema de la ignorancia es el conocimiento. Todas estas son prácticas que nos ayudan mucho en nuestro camino espiritual. Como en todo, lo importante es la práctica y la constancia. Si creemos en las palabras de Krishna, podemos estar con mucha motivación para hacer aunque sea un poco de esfuerzo en estas prácticas, ya que ese esfuerzo no será para nada en vano. Todas estas prácticas son muy útiles, pero lo más interesante de la filosofía Advaita Vedanta, que es la filosofía principal que seguimos en el canal, es que esta filosofía nos indica que nosotros ya somos esa divinidad y perfección que estamos buscando, que ya somos libres, eternos e inmortales, solo que debido a nuestra errónea identificación con el cuerpo y la mente, no podemos percibir lo que realmente somos. Entonces, al escuchar esto, viene la pregunta: si es que ya somos lo que estamos buscando, ¿cuál es la finalidad de hacer todas estas prácticas espirituales? Y la respuesta se la puede encontrar en la historia del burro y del lavandero. Tenemos esta historia en otro video en el canal, pero la vuelvo a contar de manera resumida para que entendamos a lo que se refiere el Advaita Vedanta. En un pueblo había un lavandero de ropa que llevaba la ropa de las personas del pueblo en su burro al río más cercano para limpiar la ropa. Este río se encontraba relativamente lejos del pueblo. Un día, al llegar al río, se dio cuenta que no había traído consigo la cuerda que utiliza para amarrar al burro a un árbol. Esto lo preocupó mucho, ya que no quería que el burro se escape y se pierda. En eso apareció un hombre sabio, y éste le recomendó que actúe como si estuviera amarrando al burro al árbol, y que esto haría que el burro piense que en verdad está atado y que no se escape. El hombre hizo esto. Para su sorpresa, el truco funcionó. Ya cuando llegó la hora de que se vayan con la ropa limpia, le dijo al burro que se mueva, pero el burro no obedeció. Se quedó sentado y quieto, como si siguiera amarrado. En eso, el lavandero lo buscó al hombre sabio por una solución.
y le dijo que la solución era muy simple. Tenía que actuar como si lo estuviera desatando. El lavandero hizo esto y el burro se movió. De la misma manera, nosotros ya somos libres y perfectos, pero nuestra falsa identificación con el cuerpo y mente nos hace pensar que estamos atados, que somos limitados. Entonces, las prácticas espirituales son como si estuviéramos actuando desamarrarnos, y una que ganemos conocimiento de nuestra verdadera naturaleza divina, nos daremos cuenta que siempre fuimos libres, siempre fuimos Brahman, y que es lo mismo con todos los demás seres vivos. Pero eso sí, mientras no sepamos lo que realmente somos, es muy necesario el purificarnos y el hacer las prácticas espirituales. Estas nos llevarán a la iluminación.